Hola jóvenes, muy buenos días, pues bienvenidos a esta clase número 14, donde continuamos con toda esta descripción del enlace covalente, pero en esta clase vamos a ver algunos términos, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender el enlace covalente. Después vamos a continuar con la parte de estructuras de Lewis, no vamos a dejar eso de lado, pero sí es importante tener en cuenta las estructuras de resonancia, el enlace covalente coordinado y un método de determinación de enlace de valencia. Entonces, primero, cuando hablamos de estructuras de resonancia, nos estamos refiriendo a dos estructuras de Lewis que son aceptables sin que pueda escribirse ninguna de manera correcta la estructura. Es decir, son dos formas o dos estructuras de Lewis muy parecidas. Por ejemplo, en el caso del benceno, nosotros podemos tener el anillo aromático escrito del lado izquierdo o del lado derecho. La diferencia entre estas dos estructuras es que el doble enlace se va alternando, pero se puede alternar poniendo en una posición, por ejemplo, del lado izquierdo, en la parte superior, primero el doble enlace o poniéndolo como enlace sencillo. Estas dos estructuras son válidas cuando hablamos de estructuras de Lewis y se llamarían o se llaman estructuras de resonancia. Aquí tienen otros ejemplos. En el primer caso, el doble enlace lo podemos tener de un lado o de otro, otra vez el del anillo aromático, o bien este compuesto. Cuando tenemos enlaces dobles y sencillos alternados, podemos generar estructuras de resonancia. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense en cómo se va moviendo el doble enlace y la carga. Entonces podemos tener que el oxígeno de arriba tenga 6 electrones y una carga negativa, o bien que el oxígeno de abajo sea el que tenga los 6 electrones y la carga negativa. Estas dos formas en que se puede escribir la estructura de Lewis de un compuesto es a lo que se llama estructuras de resonancia. Ahora bien, cuando hablamos del enlace covalente coordinado, en realidad nos referimos a un tipo de enlace. Vamos a recordar primero que los enlaces covalentes se generan cuando se comparten los electrones. Y lo que habíamos visto es que una especie aportaba un electrón y otra especie aportaba otro. Bueno, en el caso del enlace covalente coordinado es solamente un átomo el que aporta el par de electrones para que sea compartido. Por ejemplo, aquí, si se fijan, tenemos el amoníaco NH3 y tiene un par de electrones libres a partir de la estructura de Lewis. Acuérdense que el nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5 electrones de valencia. En este caso la carga formal del nitrógeno sería 0, solo para recordarles esa parte. Y abajo tenemos el tetrafluoruro de boro. Entonces, cuando estas dos especies se unen, este par de electrones que tiene el nitrógeno se comparte para formar el enlace covalente coordinado. Del lado derecho, no se los indiqué, pero el enlace que está formado entre el nitrógeno y el boro es el enlace covalente coordinado. El enlace que está formado entre el nitrógeno y el hidrógeno es un enlace covalente normal, igual el que está entre el boro y el flúor. Cualquiera de ellos es un enlace covalente, pero normal. Coordinado, entonces, se genera cuando una especie aporta el par de electrones. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Tenemos el OH2, el agua, que está aportando un par de electrones a este compuesto para formar un enlace covalente coordinado entre el carbono y el oxígeno. Los demás serían enlaces covalentes simples. Cuando esto se ocurre, más adelante vamos a hablar, de hecho en el tercer examen de ácidos y bases, sin embargo sí les quise aquí poner un poquito el término. La especie que aporta el par completo es una base de Lewis, así se llama, y la especie que recibe el par de electrones es un ácido de Lewis, o bien también se pueden llamar nucleófilo y electrófilo. Aquí hay otro ejemplo. Aquí tenemos como nucleófilo al OH-, el ion hidroxilo, que aporta un par de electrones a este compuesto para generar un enlace covalente coordinado. Entonces, hasta aquí son estos dos términos de resonancia y enlace covalente coordinado. Ahora vamos a ver un poco en lo relacionado a un método de enlace-valencia para determinar también, en esta parte del curso, para el segundo examen, lo que vamos a estar viendo son teorías que estudian el enlace covalente. Entonces, en este caso, en este método, de lo que se trata es una descripción de la formación del enlace covalente, pero lo hace a partir del solapamiento de orbitales atómicos. Acuérdense que los orbitales atómicos se generan a partir de la configuración electrónica. Es decir, son los espacios donde están acomodados los electrones, que pueden ser de valencia o pueden ser internos, para formar a los elementos. Entonces, el paso 1 que tenemos en esta metodología es dibujar el diagrama de orbitales de la capa de valencia. Vamos a hacerlo con un ejemplo, con el pH3. Entonces, en este caso, para el fósforo, la configuración electrónica nos quedaría en neón 3s2, 3p3. Y esta es
la forma en la que podemos representarlo. Y el hidrógeno sería pues 1s1. El segundo paso sería representar los orbitales de un átomo central que están implicados en el solapamiento. Es decir, en este caso para el fósforo serían los orbitales 3p semillenos. Entonces, pues estos son los orbitales 3p, tienen esta forma de lóbulos. Acuérdense que uno va orientado en X, otro en Y y otro en Z, y cada uno contiene a un electrón. Aquí me faltó poner las flechas, ¿no? que amplifican esos electrones. El paso 3 sería completar la estructura colocando junto a los átomos enlazados y representar el solapamiento de los orbitales. Entonces, eso ya lo habíamos hecho. Esta es la representación de los orbitales p. Y esta sería el solapamiento de los orbitales 1s del hidrógeno. Acuérdense que es la molécula pH3, tenemos 3 hidrógenos, y entonces estos estarían localizados de esta manera. Y hay un paso 4 que es describir la estructura. Sin embargo, la estructura la vamos a ver en otro tema donde veamos ya las geometrías moleculares. Aquí lo que me interesa es que quede bien claro que a partir de este solapamiento se va a formar diferentes tipos de enlace. Un enlace que le vamos a llamar sigma, que se forma a partir del solapamiento de orbitales S. Un enlace sigma se puede formar con, por ejemplo, en la molécula de hidrógeno H2, tenemos un orbital 1s y un orbital 1s del otro hidrógeno, cada uno con un electrón. Cuando estos se juntan, se va a generar algo como lo que se ve abajo, que es un orbital sigma. Aquí tienen otro ejemplo del orbital sigma, es un enlace de tipo sigma. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva que podemos tener un enlace sigma cuando juntamos un S con un S con un P, o el traslape de 2P en ese tipo de posiciones. En todos esos casos, hay otros casos donde se generan enlaces sigma. Cuando tenemos los orbitales D, por ejemplo, con un S, también se va a generar un sigma. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar solamente en ver qué pasa con el traslape de orbitales S y orbitales P. Vamos a dejar ahorita un poquito de lado los D y los F para no complicar un poco más esta teoría. Entonces, vamos a tener el orbital sigma en este tipo de traslapes. Ahora bien, existe otro tipo de enlace que se llama enlace pi, y el enlace pi se va a generar cuando se traslapan orbitales p de forma paralela. Si se dieron cuenta en la diapositiva anterior, el traslape de los p era desde los lóbulos y así se generaba un sigma. Pero si ahora se hacen de forma paralela, como está indicado en esta imagen, en esta parte central, lo que vemos es que se genera un enlace pi, cada uno con un electrón en 2 posiciones. En el caso de los compuestos de carbono, fíjense, es muy fácil, o creo yo que es muy fácil recordarlo, o cómo lo vamos a estudiar, es si en los compuestos de carbono, en los compuestos orgánicos, tenemos un enlace sencillo, vamos a considerar solo como un enlace sigma. Si tenemos un doble, vamos a sumar o vamos a hacer de cuenta que tenemos un sigma y un pi. Y si tenemos un triple, tenemos un sigma y 2 pi. Es decir, todos los enlaces, sean sencillos, dobles o triples, aportan un sigma, pero si es doble aporta un pi y si es triple aporta 2 pi. En esta diapositiva les puse una serie de ejemplos para ver cómo vamos a estudiar esto de los enlaces sigma y los enlaces pi. Vamos a empezar con el primer compuesto. Vamos a contar cuántos enlaces hay. Si se fijan, tenemos 5 átomos de carbono, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Eso quiere decir que tenemos 14 enlaces sigma y un pi porque solo hay un enlace doble. En el siguiente compuesto, ojo, la diferencia entre el que está al lado derecho y este es que en el primero estaban desarrollados todos los enlaces. Aquí cuando tenemos carbono, o en este ejemplo que tenemos H3C, eso significa que el carbono está unido a 3 hidrógenos. Acuérdense que el carbono es feliz cuando está unido a 4 cosas, como en este caso, ¿no? En este caso, para que esté unido a 4 cosas necesitamos 3 hidrógenos y la unión de este enlace que es carbono. Entonces aquí contraeríamos 3 enlaces. Lo bueno, o lo que deberían de hacer aquí más bien, no lo bueno, es desarrollar la molécula como está la primera para poder hacer el conteo de los enlaces. Pero si no, bueno, tenemos 3 del hidrógeno con el carbono, después tenemos este enlace carbono-carbono, serían 4, el enlace carbono-oxígeno 5, carbono-carbono 6, aquí hay 2 con carbono-hidrógeno, y vamos en 8, 9 y terminamos con 3 más del hidrógeno. Eso nos daría un total de 2 enlaces sigma y un enlace pi porque hay un enlace doble.
Vamos a hacer lo mismo para el siguiente compuesto. Aquí tenemos 1 con hidrógeno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 sigma y en este caso tenemos 3pi. ¿Por qué 3pi? Porque tenemos un doble y un triple. Y acuérdense que el triple son 2pi y el doble es un pi, y eso da un total de 3. En este compuesto hacemos lo mismo del conteo. Vamos a encontrar que son 3 y 1, 4, 5, 6 y aquí son 3 o 9, 10, 12, 13 y 3 son 16 sigma y un pi que es el del carbono nitrógeno. La molécula que sigue es muy sencilla porque está desarrollada, ¿no? No está puesta como CH2, 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 CH, CH2. Pero podemos escribirla de esa manera o podemos escribirla desarrollada. Si lo hacemos de la forma desarrollada, pues va a ser mucho más fácil contar los enlaces sigma y los enlaces pi. En este caso serían 13 sigma y 2 pi. Y por último, en el último compuesto que no está desarrollado, tendríamos 3 enlaces del carbono-hidrógeno y 1, 4, 5 con carbono-oxígeno, 6, 7, 8 carbono-hidrógeno, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 sigma y 2 pi, porque hay 2 enlaces dobles. Entonces, ¿cuál es la clave en este tipo de ejercicios? Aquí les voy a poner en la siguiente diapositiva otro ejemplo. La clave es, si yo tengo un compuesto orgánico, como el benceno, por ejemplo, que tiene esta estructura, lo primero sería desarrollarla. Y para hacerlo, tengo que tomar en cuenta que cada uno de los carbonos tiene 4, o le gusta estar unido a 4 cosas. Entonces, en esta representación es más fácil verla en esta otra forma en la que se las puse, porque aquí cada uno de los vértices es un carbono y además, para que el carbono sea feliz, necesitamos 4 enlaces. Entonces, fíjense, carbono, carbono y tenemos 1, 2, 3 enlaces. Para que esto ocurra, lo voy a completar siempre al carbono, lo voy a completar con hidrógeno cuando esté escrito de esta manera. Entonces, así ya puedo hacer el conteo y de esta forma obtengo que son 12 sigma y 3 pi. Entonces, bueno, esta es clase más corta que lo que hemos visto. Sí me interesaba ver estos términos, como tienen por ahí algunas tareas pendientes, pues bueno, no quiero también seguir cargando la mano. Entonces, eso sería todo por esta clase. Espero, si tienen alguna duda, como siempre, háganmelas llegar. Cualquier cosa, comentario, sugerencia, son bienvenidos. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.